Oración milagrosa de la mañana. Dios revela tu fuerza divina en 40 días de angustia. SOBRENATURAL. En el pequeño pueblo de San José de las Montañas, una sombra de desesperación cubría los corazones de sus habitantes. María, una madre de 40 años, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Su familia, antes un refugio de oración y fe, enfrentaba crisis tras crisis, la enfermedad de sus padres mayores y problemas económicos que destrozaban la armonía familiar. Pero María no se dejaría vencer. La fe siempre había sido su fortaleza. Si hay un milagro por venir, lo voy a buscar, pensó con determinación. Fue entonces cuando decidió comenzar lo que llamaría la oración milagrosa de la mañana. Durante 40 días, al despuntar el sol, se comprometió a invocar la intervención divina, clamando por la sanación de su hijo, Juan, quien había estado enfermo y postrado en la cama. Con cada amanecer, María encendía una vela en su altar adornado de imágenes del Santo Niño de Atocha y elevaba sus manos al cielo, pidiendo ayuda. Cada palabra que pronunciaba se sentía cargada de esperanza, como si al repetirlas pudiera mover montañas. Sin embargo, su esposo Javier, un ingeniero escéptico, se mantenía firme en la lógica. Amor, debemos buscar soluciones concretas. Las cosas no se resuelven solo con oración, decía con voz seria. Pero María, sin desanimarse, siguió compartiendo su fe con la comunidad, invitándolos a unirse a su jornada espiritual. Las luces del cielo parecían vibrar con cada palabra que pronunciaba, tocando los corazones de quienes escuchaban. Mientras los días pasaban, la angustia se hacía más densa. Juan continuaba con su salud deteriorándose y la debilidad de la madre de María sumaba más dolor a la familia. En su interior, las dudas se asomaban, cuestionando si realmente sus fervientes oraciones alcanzarían el cielo. A pesar de las lágrimas derramadas y las noches en vela, la llamita de su fe no se apagara, sino que crecía. Durante una misa dominical, el aire se sentía cargado de un misterio divino. Fue en ese momento, mientras la congregación se unía en oración, que algo extraordinario sucedió. La puerta de la iglesia se abrió y Juan apareció, caminando con pasos firmes, como si una luz celestial lo hubiera levantado de su lecho. La atmósfera estalló en murmullos de asombro y el pueblo, asombrado, se lanzó a sus pies. Aquella era la respuesta a las oraciones de María, un milagro palpable y tangible, una intervención del cielo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras el pueblo celebraba y proclamaba el milagro, María sintió como su corazón se llenaba de esperanza renovada. Pero sabía que su camino apenas comenzaba. ¿Sería esta la primera de muchas manifestaciones divinas en su vida? La incertidumbre seguía latente en su pecho, dejando la pregunta en el aire: ¿qué más revelaría Dios en esos 40 días de angustia sobrenatural? La comunidad unida a su alrededor se preparaba, ansiosa por descubrir el siguiente capítulo de esta historia de fe, en el que lo imposible se convertía en posible por la fuerza del amor divino. Los días continuaron fluyendo como un río, y con cada amanecer, la esperanza de María se iluminaba. Pero en su interior, una inquietud persistía. Juan había regresado, sí, pero la enfermedad que azotaba a su madre seguía acechando, y los problemas económicos parecían intensificarse. A medida que se acercaban los nuevos días, la fe de María se convertía en un faro, pero también comenzó a notar el desgaste en su comunidad. Aquellos que hicieron promesas de unirse a su jornada espiritual comenzaban a desvanecerse. En su corazón, María sabía que no podía permitir que la desesperanza se apoderara de los demás. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, sintió un impulso divino. Decidió organizar un encuentro comunitario, una noche de oración donde todos podrían compartir sus cargas y peticiones. La idea era simple: unirse en un círculo de amor y fe, en la misma manera en que el pueblo había hecho en tiempos de antaño. Cuando llegó la noche, el aire vibraba con un gozo palpable. Las velas eran el único iluminador, brillando en medio de la oscuridad. Se llenó la pequeña iglesia, con rostros de creyentes, algunos conocidos, otros nuevos. María, mirando a su alrededor, sintió un calor en su pecho. Allí había más que solo problemas,
Había una comunidad dispuesta a levantar las manos al cielo una vez más. Con voz firme, María compartió su propia experiencia, el milagro que había visto con sus propios ojos. Si Dios pudo sanar a Juan, puede sanar nuestras voces, nuestras penas, nuestros corazones, proclamó. La congregación comenzó a unirse en cánticos, los ecos de alabanzas resonando entre las paredes de ladrillo. Las lágrimas brotaron, recuerdos de otras luchas y victorias invadieron el ambiente, y el santo niño de Atocha parecía sonreírles desde su altar. Mientras la noche avanzaba, María invitó a cada persona a compartir su historia. Uno a uno, los testimonios comenzaron a fluir. La vieja doña Clara, con su voz temblorosa, habló de su lucha con la soledad. Javier, el escéptico marido de María, se levantó por primera vez. Nunca creí en eso de orar, pero hay algo mágico en esta unión, confesó, y su voz resonó con una sinceridad que tocó las fibras del corazón de todos. El ambiente se tornó sagrado, una conexión palpable entre cada uno de ellos. Las oraciones se convirtieron en un clamor, un eco constante hacia el cielo. En ese momento María sintió una nueva luz resplandecer sobre ellos. Hoy no solo vamos a orar por nuestros milagros individuales, sino que vamos a pedir por nuestra comunidad, exclamó. La congregación, unida en espíritu, comenzó a clamar por sanación, esperanza y un despertar de fe que no solo abarcase a sus problemas personales, sino a su hogar, San José de las Montañas. Justo cuando la velada llegaba a su clímax, un murmullo recorrió la sala. Una joven con lágrimas en los ojos se acercó a María. Siento que algo se está moviendo en mi corazón, susurró con un brillo en su mirada. En ese instante el Espíritu Santo pareció hacer su aparición, pero lo inesperado estaba aún por llegar. Antes de que pudieran concluir la oración, un estruendo resonó desde el exterior de la iglesia. María y los demás se miraron, el corazón en un hilo. ¿Qué sucedía en el pueblo? ¿Sería esto otro signo, otra revelación divina que estaban a punto de descubrir? Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y una figura conocida apareció entre la luz de las velas. Era Juan, seguido de un grupo de jóvenes del pueblo que traían un mensaje urgente. ¿Qué revelaría esa llegada inesperada y qué impacto tendría en la fe de todos ellos? Las expectativas estaban a punto de desbordarse. La atmósfera en la iglesia era electrizante. Los rostros se giraron hacia la entrada, y el murmullo de sorpresa se convirtió en una mezcla de alegría y confusión. Juan, con su cabello despeinado y una energía palpable, se ubicó frente a María, mientras los jóvenes que lo acompañaban intercambiaban miradas nerviosas. «María», exclamó Juan, jadeando como si hubiera corrido una larga distancia. «Vine a buscar una respuesta, a buscar ayuda». Sus ojos brillaban intensamente, transmitiendo una urgencia que resonó en el corazón de todos. En el centro del pueblo, algo extraordinario está ocurriendo. Las gentes están desesperadas, y yo siento que debemos actuar. María, con el corazón latiendo rápidamente, sintió la presencia del Espíritu Santo llenando el lugar. Sabía que no era solo un azar. ¿Qué ha pasado, Juan?, preguntó suavemente, intentando calmar la inquietud que comenzó a surgir en la congregación. Un grupo de personas ha venido a buscar apoyo, están enfermas, asustadas, sin fe. Ellos perdieron la esperanza, y yo no puedo ver cómo se desvanecen sin ser parte del cambio, respondió Juan con pasión. He visto el sufrimiento en sus ojos, y recordé lo que experimentamos aquí esta noche. Necesitan esa luz, necesitan oración. La iglesia, que antes había sido un refugio, ahora se transformaba en un campo de batalla espiritual. Las palabras de Juan despertaron una nueva inquietud dentro de cada corazón. ¿Qué podían hacer por los que se sentían perdidos y abandonados? María se puso de pie, llena de fervor. Este es nuestro momento, hermanos. Si en nuestra reunión hemos sentido el poder de la oración, imaginen lo que podemos hacer juntos en el pueblo. Si Dios sanó a Juan, ¿no puede también llenar de esperanza a otros? Esta es la oportunidad de ser un verdadero testimonio. Las voces comenzaron a unirse nuevamente, esta vez no solo en adoración, sino en un clamor colectivo por aquellos que sufrían. El fuego de la fe recobraba fuerza mientras cada miembro de la comunidad se preparaba. Eran guerreros de luz listos para salir al campo de batalla. Juan se adelantó, uniendo sus manos con las de María. Juntos elevaron una oración, llamando a cada ser divino a que los acompañara. El ambiente vibraba, y las velas parecían brillar más intensamente, reflejando la determinación del grupo.
Aquella era una conexión palpable entre el cielo y la tierra. De repente, una de las jóvenes del grupo que había llegado con Juan comenzó a hablar. Mi nombre es Laura. Yo tengo una historia. Gracias a una amiga vine a ver a Juan, y tengo tanto miedo de lo que está ocurriendo. Pero siento que algo diferente está aquí. ¿Podríamos ir al centro juntos? ¿Podríamos llevar esperanza a aquellos que no pueden encontrarla? María asintió con lágrimas en los ojos. Laura había dado voz a lo que muchos sentían. El deseo de salir al mundo y llevar el mensaje de que no estaban solos, que el amor de Dios estaba cerca, resonó con fuerza. Las decisiones fueron rápidas. Sin perder tiempo comenzaron a organizarse. Con cada paso que daban, la fe se intensificaba. Las dudas se disipaban, su propósito se volvía claro. Estaban llamados a ser luz en la oscuridad. Mientras el grupo se disponía a caminar hacia el centro del pueblo, un susurro de viento recorrió la iglesia. Resonó con la promesa de que no irían solos, que la fuerza divina les guiaría. Todo parecía más que una simple misión, era una cruzada espiritual que podría cambiar el rumbo de San José de las Montañas para siempre. María miró detrás de ella, sintiendo una oleada de amor de parte de todos. Este es solo el comienzo, hermanos. Dios nos ha reunido para un propósito mayor. Es tiempo de ser canales de su gracia. Pero algo en su interior le decía que no toda la historia había sido revelada aún. En su corazón, una pregunta latente comenzaba a surgir: ¿cómo sería el impacto de su fe en el pueblo? Se preguntaba si estarían preparados para enfrentar lo que estaba por venir. Había más desafíos en el horizonte que pondrían a prueba su nuevo fervor. El grupo avanzaba por las calles de San José de las Montañas, el murmullo de sus pasos resonaba en la noche. La luna brillaba en lo alto, iluminando sus rostros determinados. La emoción llenaba el aire, cada uno sentía la posibilidad de un nuevo amanecer, de un cambio que rompería las cadenas del desánimo. María caminaba al frente, guiando a su congregación con fuerza y fe. Recuerden, hermanos, les recordó, no vamos solos. La luz de Cristo va delante de nosotros. Él es nuestra fortaleza y refugio. A medida que se acercaban al centro del pueblo, el ruido se volvía más intenso. Gritos apagados de angustia podían escucharse y la desesperanza se palpaba en el ambiente. Las miradas se cruzaron, y una profunda convicción llenó el corazón de cada fiel. Sabían que estaban allí para hacer una diferencia, para llevar el amor de Dios a aquellos que lo necesitaban. Al llegar, se encontraron con un grupo de personas reunidas a la entrada de la plaza. Sus rostros estaban marcados por la fatiga y el miedo. Algunos lloraban, otros se aferraban a sus seres queridos con desesperación. Juan tomó la iniciativa y se acercó al grupo. «Amigos», exclamó, su voz resonando con autoridad. «Estamos aquí porque hemos sentido el poder de Dios, y queremos compartirlo con ustedes. Hay esperanza. Dios está con nosotros». Una mujer de cabello desaliñado se dio la vuelta con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo pueden estar seguros? Hemos perdido tanto, la enfermedad ha entrado a nuestros hogares, la tristeza nos ha vencido». Laura, quien había hablado en la iglesia, se acercó y tomó la mano de la mujer. «Sé lo que se siente sentir que ya no hay salida. Yo también he estado allí. Pero en este momento el amor de Dios nos reúne. Él ha realizado un milagro en mí y puede hacerlo en ti también». María sintió que el Espíritu Santo se movía entre ellos, como un viento suave y cálido. «Vamos a orar», propuso con un corazón lleno de fe. No hay problema tan grande que Dios no pueda superar. A través de la oración, obramos juntos en el amor de nuestro Salvador. El grupo se formó en un círculo con manos entrelazadas y corazones entrelazados. María bendijo el momento alzando su voz al cielo: «Señor, venimos ante ti con humildad, reconociendo nuestra necesidad de tu poder. Trae sanidad, llena de paz los corazones angustiados y transforma este lugar con tu amor». Poco a poco, las voces comenzaron a unirse. La atmósfera se tornó palpable, casi eléctrica, era como si los cielos estuvieran abriendo sus puertas. Con cada palabra, la angustia se desvanecía, dando paso a una expectación resplandeciente. Al terminar la oración, los rostros comenzaron a cambiar. Algunos sonreían, otros lloraban, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Siento que hay esperanza», dijo una voz masculina entre la multitud, «siento que no estoy solo». Juan miró a María,
sus ojos reflejaban el fuego de la fe. Esto apenas ha comenzado, musitó, el poder de Dios está en acción. Sin embargo, en el fondo de su ser, María sentía la sombra de un desafío. ¿Cómo sostendrían esta llama encendida frente a las dudas y la adversidad? Sabía que lo verdadero estaba por llegar, que la lucha estaba lejos de terminar. Y en ese instante una pregunta inquietante surgió en su mente: ¿cuál sería el siguiente paso hacia la victoria que Dios había preparado? La noche prometía más revelaciones y en su corazón, la certeza de que el viaje apenas comenzaba. ¿Estaban listos para enfrentar el gran desafío que se avecinaba? La mañana llegó con un sol radiante que parecía empujar las sombras de la noche. Los habitantes de San José de las Montañas comenzaban a despertar, pero los ecos de la angustia todavía reverberaban en el aire. María y su grupo, aunque habían orado con fervor, sabían que lo que enfrentaban no sería un día fácil. La transformación que habían empezado requeriría un esfuerzo continuo y mucho amor. Mientras el grupo se organizaba, María se sentó en un banco de la plaza, observando el movimiento del pueblo. Algo en su interior le decía que era momento de actuar, de llevar el mensaje de esperanza a cada rincón. El desafío que sentía no era solo externo, había una lucha interna en cada uno, un dilema sobre cómo propagar esa chispa de fe que recién habían encendido. Los rostros cansados de la noche anterior aún se veían en los habitantes que cruzaban la plaza, unos más adoloridos que otros. María se puso de pie, su voz resonando con un nuevo vigor. Hoy es el día que el Señor ha hecho. Vamos a ir de casa en casa, a compartir lo que hemos vivido. Este es nuestro llamado. La congregación asintió con determinación. Eran conscientes de que lo que podían ofrecer era más que palabras, podían dar alegría, podrían dar paz. Vamos, hermanos, dijo Juan con un brillo en sus ojos. Lo que hemos recibido no es solo para nosotros. Es para aquellos que aún están esperando una señal, una luz en su oscuridad. Llevémosles la esperanza de Cristo. Así comenzaron a caminar. En cada hogar que visitaban, el ambiente cambiaba. Desde aquellos que estaban sumidos en el miedo hasta los que apenas cruzaban miradas, cada encuentro le daba vida a la misión. Poco a poco, la luz de la fe parecía romper los muros del desaliento. Las sonrisas, aunque tímidas al principio, comenzaban a florecer de nuevo. Una mujer mayor abrió su puerta con un aire de incertidumbre, sus manos arrugadas temblaban al provocar una conversación. ¿Por qué están aquí? ¿Qué les hace pensar que pueden cambiar algo? María, con una calidez en su voz, le respondió: venimos en el nombre de Jesús, quien ha transformado nuestras vidas. Hemos sentido su amor y queremos que tú también lo sientas. No hay problema que él no pueda resolver. Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer. En esa vulnerabilidad, se vislumbraba la posibilidad de un milagro. Hace tanto tiempo que no siento alegría, he perdido todo por la enfermedad. ¿Cómo puedo creer que hay esperanza? Al escucharla, María tomó su mano delicadamente. La esperanza no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Juntos podemos orar y pedir por tu sanidad. Dios no se ha olvidado de ti. La mujer cerró los ojos, y así comenzaron a orar. En ese momento el espacio se llenó de una paz profunda. Esta paz era como un bálsamo sobre el sufrimiento que ella llevaba dentro. Y al finalizar, una sonrisa tímida apareció en su rostro. Al salir de cada hogar, el grupo se sentía más fuerte, más unido. La fe se multiplicaba y el ambiente se impregnaba de un aire fresco de renovación. Sin embargo, María sabía que el enemigo no se haría a un lado tan fácilmente. Esto es solo el comienzo, se recordó a sí misma. Habrá retos en el camino. No obstante, la voz de cada uno de los congregados se alzaba contra la adversidad. Ellos habían comenzado a entender que el poder de Dios reside en la unidad y en la acción conjunta. Nuestro testimonio no se detendrá aquí, se decían unos a otros con entusiasmo renovado. Todo parecía prometedor, pero algo en el fondo del corazón de María le decía que un desafío aún mayor estaba por venir. ¿Estaban preparados para enfrentarlo? ¿Cómo sostendrían esa transformación frente a pruebas que aún no podían ver? La mañana había sido brillante, pero el futuro era incierto, y eso solo podía reafirmar una verdad: la fortaleza de Dios se revelaría cuando más lo necesitaban, y así, mientras las luces del pueblo se encendían bajo la promesa de un nuevo día, la pregunta flotaba en el aire: ¿cuál sería el siguiente reto que comprobaría su fe?
María y su grupo continuaron su recorrido tocando puertas, compartiendo palabras de amor y generando cambios en el corazón de la comunidad. Cada hogar era una nueva oportunidad, un nuevo milagro por descubrir. Un hombre que antes miraba hacia el suelo, ahora levantaba la mirada gracias a su reintegrada esperanza. Una familia estrujada por la preocupación encontraba alivio en un simple gesto de fe. Al avanzar por las calles de San José de las Montañas, el grupo se dio cuenta de que el ambiente comenzaba a transformarse. La luz de la tarde batía sobre los rostros de las personas, dando un brillo especial a su misión. Aunque el día debía finalizar, entendían que el verdadero cambio apenas empezaba a gestarse. Una niña pequeña se unió a ellos, con una sonrisa que hablaba de inocencia y lágrimas que llevaban el rastro de sus propias batallas. ¿Me pueden llevar a ver a la señora María?, preguntó, sin entender que su deseo implícito reflejaba el anhelo colectivo del pueblo por sanación. María, con ternura, se agachó a su altura y le dijo: «Claro que sí, pequeña. Vamos a orar por ella juntos. La oración es poderosa, ella la necesita. ¿Y tú, tienes fe?». La niña asintió con fervor. Ese simple acto de fe, tan niño y puro, irradiaba una fortaleza sorprendente. Cuando llegaron a la casa de la anciana, el grupo se unió en un círculo, formando un refugio de amor. Juntos comenzaron a clamar en voz alta, cada uno trayendo sus peticiones al corazón de Dios. Los rostros fueron transformándose y el aire se llenó de una presencia palpable, como un abrigo caliente danzando entre ellos. En medio de su ferviente oración, el viento comenzó a susurrar. Algunos integrantes abrieron los ojos desconcertados. Era como si la creación misma respondiera. Con cada palabra, la atmósfera se electrizaba, y varios comenzaron a imaginar inminentes milagros, cada uno en su propia vida. María, sintiendo que el Espíritu Santo se movía como rayo en su interior, alzó la voz: «Señor, sabemos que tú estás aquí. Sabemos que no has olvidado a este pueblo. Que caiga toda atadura de miedo, que venga la sanidad. Dale vida a tu sierva, llévala de vuelta a la alegría y a la esperanza». Mientras el grupo mantenía la oración, la anciana, visiblemente conmovida, se unió con un murmullo entrecortado. Podía sentir la fuerza que emanaba de cada uno de ellos, como un abrazo caluroso que sanaba las heridas del alma. De repente se escuchó una risa. Era la niña que había llegado con ellos, riendo con alegría. «Mira, ella está sonriendo», exclamó, señalando a la anciana que en efecto, mostraba una expresión de paz cada vez más palpable. Las lágrimas de la mujer se convertían, poco a poco, en lágrimas de gozo. La esperanza renacía en su corazón, la fe del grupo se mantenía alta, pero María sabía que lo que sucedía aquí, en esta pequeña reunión, podría abrir la puerta a pruebas más grandes. ¿Qué pasará si el igual poder que trabajó hoy en esta casa busca manifestarse en otros lugares?, se preguntaba. Con esa pregunta retumbando en su interior, comprendió que el verdadero cambio no solo dependía de ellos, sino también del compromiso de cada uno en responder ante el llamado divino. La misión ya había comenzado, pero aún quedaban más hogares por tocar, más corazones por sanar. Mientras la noche comenzaba a abrazar las montañas, una sensación de anticipación recorría el aire. Un desafío mayor estaba al acecho, y el eco de esa inquietante pregunta resonaba en sus corazones. ¿Estamos listos para lo que viene? Así, con el espíritu lleno de promesas y la presencia de Dios iluminando su camino, se prepararon para enfrentar lo que el destino les tenía guardado. El verdadero viaje apenas comenzaba, y la historia de San José de las Montañas se detallaría con actos de fe. ¿Qué pruebas desafiarían su nueva esperanza y unidad? Esa era ahora la incertidumbre que aguardaba en la oscuridad. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos e inspiradores. Era un nuevo día en San José de las Montañas, y el grupo de María se había propuesto aprovechar cada instante. Mientras despertaban, la emoción palpable en sus corazones se mezclaba con un ligero nerviosismo. Sabían que la jornada traería consigo retos espirituales, pero también milagros por descubrir. Hoy será un día especial, reflexionó María, con la mirada fija en el brillo dorado que comenzaba a iluminar el pueblo. Su corazón latía fuerte, consciente de que el poder de la oración era su mayor herramienta. Se reunieron en un pequeño círculo como la noche anterior, y entre susurros comenzaron a establecer la intención del día: «Señor, queremos ser instrumentos de tu paz y amor. Ábrenos las puertas que necesitamos tocar». La oración elevaba sus voces en armonía, y cada palabra sembraba semillas de fe en sus corazones.
La niña que se había unido a ellos la tarde pasada, la que había inquietado a todos con su curiosidad y valentía, estaba de pie al lado de María. La inocencia en su mirada reflejaba una conexión con Dios que muchos olvidaban en su madurez. Esa conexión era pura y simple y le daba fuerza al grupo. A medida que avanzaban por las calles, los rostros de los lugareños se iluminaban con un atisbo de esperanza al ver a estos mensajeros de amor. Pero no todo era fácil. Sin embargo, cada puerta que se abría era un recordatorio del propósito del grupo, y en cada esquina, las lecciones que aprenderían estaban a la espera. Llegaron a la casa de don Julián, un anciano cuya tristeza se sentía incluso desde la calle. María, tocando la puerta, sintió un nudo en su estómago. Ella sabía que a veces la fe se enfrenta a las más duras realidades, y en este momento el grupo tuvo que decidir si procederían con la misma entrega. El anciano apareció tras la puerta, su mirada cansada y su voz debilitada. —¿Qué desean? —preguntó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. María no dudó. —Venimos a compartir amor y oración, don Julián. Su corazón podría encontrar alivio en la fe. Al principio él se mostró renuente, pero María no dejó que la duda dominara el ambiente. Con amor y determinación, le habló de la esperanza que había encontrado en otras vidas y de cómo Dios escucha las oraciones. Poco a poco el anciano comenzó a abrirse, sus muros de defensa comenzaban a quebrarse al calor de sus palabras. Una vez dentro, el ambiente se tornó más cálido. Se sentaron en la pequeña sala, y María, guiada por el Espíritu, sintió la urgencia de orar en ese momento. —Hagamos un círculo, don Julián propuso. El anciano dudó, pero al observar las caras de fe que le rodeaban, finalmente asintió. Se unieron las manos y comenzaron a clamar por sanación, unidad y alegría. Un silencio llenó el cuarto, una paz que traía consigo esperanza. Cada miembro del grupo clamaba sinceramente, llevando las preocupaciones de don Julián ante Dios, llenando el espacio con un amor tan abrumador que los ojos del anciano comenzaron a humedecerse. Al abrir los ojos, se sorprendió al ver una luz distinta sobre sus acompañantes. Algo había cambiado en él, la esperanza empezaba a brotar en su corazón. —¿Lo ven? —dijo la niña, con una risa contagiosa. Él está sonriendo. Y cuando miraron a don Julián, todos sintieron que el peso había sido levantado. El aire estaba cargado de algo que solo podía ser describe como una potente respuesta de Dios, pero en la mente de María aún resonaba la pregunta de la noche anterior. ¿Estamos listos para lo que viene? Sabía que la jornada apenas comenzaba y que grandes pruebas estaban en el horizonte. Mientras se aferraba a esta nueva esperanza, preguntó, ¿dónde nos llevará esta fe? Con la certeza en sus corazones, el grupo se preparó para salir a las calles nuevamente. Quedaba mucho por hacer, y el eco de su misión resonaría cada vez más fuerte. El verdadero desafío estaba a solo un paso. Cruzarán nuevos umbrales de fe y encontrarán respuestas divinas que cambiarán el curso de sus vidas. A medida que María y su grupo salieron de la casa de don Julián, la atmósfera parecía vibrar con un nuevo propósito. El viejo se quedó en su sala, con la luz del atardecer tocando su rostro, sintiendo en su interior una chispa de esperanza que antes había estado apagada. Para el grupo este era solo el comienzo de una travesía que prometía desafíos y revelaciones. Comenzaron a caminar por las calles adoquinadas del pueblo, donde las casas lucían hermosas con sus colores vibrantes. El aire fresco de la mañana traía consigo el sonido risueño de los niños jugando a lo lejos. María sintió que cada paso que daban los acercaba más al corazón de Dios, sintió una energía en su pecho que le instaba a seguir, a no desmayar. Hoy vamos a un lugar especial, anunció José, uno de los miembros del grupo, el cual siempre conseguía infundirle ánimo a la jornada. Me dijeron que hay una mujer llamada Sofía que ha estado enferma durante meses. Si podemos orar con ella, tal vez su fe la levante. María asintió con determinación. Vamos a ser la luz en su oscuridad, dijo. Con esa intención se dirigieron a la casa de Sofía. En el camino, miradas curiosas seguían sus pasos. Algunos sonreían, pero otros mostraban recelo. El pueblo no estaba acostumbrado a la presencia de visitantes que ofrecían más que simples palabras. Al llegar a la puerta de Sofía, el grupo se detuvo. La casa era pequeña, y se notaba que había visto días mejores. María sintió un nuevo nudo en el estómago, un recordatorio de que no siempre la fe se manifiesta de inmediato. Pero el amor que rodeaba al grupo les daba valor. Golpeó suavemente la puerta y tras un momento, ésta se abrió. Sofía apareció en el umbral,
demacrada y vestida con una bata que hablaba de esfuerzo cotidiano. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con un tono que delataba desconfianza, pero también un destello de curiosidad. Hola, somos amigos. Venimos a orar y a compartir un poco de alegría contigo, respondió María, con suavidad, reconociendo el dolor que se asomaba en los ojos de la mujer. La expectativa de un momento transformador llenó el aire. Sofía dudó, pero el brillo esperanzador en las miradas del grupo la atrajo. Finalmente dijo: «Está bien, entren». Una vez adentro sintieron la carga del ambiente. Era un espacio lleno de tristeza, pero también de una resistencia silenciosa que clama por ayuda. María se acercó a Sofía y con ternura, le tomó las manos. «Quiero que sepas que Dios está aquí contigo. Queremos orar para que encuentres sanación y paz». Las palabras de María eran como una luz que iluminaba la oscuridad del corazón de Sofía. El grupo formó un círculo, un acto de unidad y amor. Clamaron a Dios por fuerza y sanación para Sofía. Cada oración era intensa, cargada de esperanza y convicción. La atmósfera se cargó de una presencia palpable, casi eléctrica. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Sofía. Era un llanto de liberación, un eco de su fe renaciendo. Al finalizar la oración, María sintió una paz que la envolvía. Miró a Sofía, quien tenía una leve sonrisa en el rostro, como si una carga enorme hubiera sido levantada. «Siento que algo ha cambiado», murmuró la mujer, su voz temblando de emoción, pero justo cuando el grupo pensaba que todo lo peor había pasado, de pronto se escuchó un grito que rompía la tranquilidad de la casa. Era un niño que pasaba corriendo, siendo perseguido por un perro. Sofía se sobresaltó y de repente las miradas se dirigieron a la ventana. «Allí está la comunidad», dijo uno de los jóvenes del grupo, resaltando la tensión en el aire. María sintió que la fe que habían compartido había atraído la atención no solo del cielo, sino también de aquellos que observaban desde afuera. ¿Serían ellos testigos de otro milagro, o la comunidad traería consigo desafíos inesperados? Las preguntas danzaban en su mente mientras, al abrir la puerta, se preparaban para lo que podría ser una manifestación de lo divino o una prueba de su propio amor y fe. Con el pulso acelerado y la esperanza en sus corazones, el grupo se preguntó: ¿están listos para lo que viene? Cuando María abrió la puerta, una ráfaga de sonidos y risas inyectó vida dentro de la casa oscura de Sofía. El niño, un pequeño de ojos brillantes, había encontrado refugio detrás de la puerta, jadeando mientras el perro afrotaba su hocico en la madera. Sin embargo, más allá de la conmoción del momento, María notó que de entre los vecinos se fue comenzando a formar un círculo, algunos con rostros curiosos y otros llenos de suspicacia. «Ven aquí», dijo Sofía, acercando al niño que aún temblaba, su gesto maternal trascendía el miedo. La puerta abierta reveló más que una simple casa, era un punto de encuentro, un espacio donde el cielo y la tierra parecían fusionarse. María sentía que esta era la oportunidad de conectar con aquellos que estaban fuera, de no solo orar por Sofía, sino de orar en comunidad. «Me llamo Sofía», dijo la mujer mientras abrazaba al pequeño. «¿Podríamos necesitar algo de ayuda aquí?». Su tono había cambiado, la desconfianza se esfumó y dio lugar a una invitación. Con un suave empujón, María hizo un gesto a su grupo para que avanzaran. «Queremos compartir con todos ustedes una oración de esperanza», proclamó, sintiendo el fuego de su fe arder aún más fuerte. Las miradas se cruzaron, algunas eran de apoyo y otras de desconfianza, los murmullos comenzaron a correr entre los vecinos. «¿Qué pueden hacer forasteros por nosotras?», decía una voz desde el fondo. Pero María, en su honestidad, mantuvo la calma. Sus ojos brillaban de determinación. «Queremos ser luz en su obscuridad también. No somos solo un grupo de oración, somos una familia en Cristo». Sofía sonrió y ese gesto fue un hilo que unió a la comunidad, un hilo que podía tejer cordones de amor y milagros. «Hagámoslo juntas», exclamó, y en cuestión de minutos, más personas se fueron acercando. Algunos incluso trajeron sillas y se sentaron alrededor del umbral. La atmósfera cambió, María sintió como si el aire iba siendo más denso, casi reverberante. Cuando el grupo comenzó a orar, sus voces se entrelazaban, creando una melodía divina que subía hacia el cielo. Mientras clamaban, las gotas de sudor brotaron en sus frentes, pero era un sudor de esfuerzo y dedicación. Era el sacrificio de entrar en las luchas de otros, unirse en la batalla espiritual. Las horas pasaban y cada palabra pronunciada marcaba huella en el suelo sagrado.
María, con sus ojos cerrados, sintió que el mismo cielo se abría, como un manto que cubría a todos los presentes. Dios, te pedimos que traigas sanación no solo a Sofía, sino a cada corazón que está aquí, que cada uno pueda experimentar tu amor y tu luz en ese momento. Una lluvia de paz descendió sobre el grupo, y algunos de los presentes comenzaron a llorar, liberando aquellas cargas que llevaban dentro. Cuando terminaron, la gente aplaudió suavemente, casi en señal de respeto y agradecimiento. Muchos se abrazaron, otros murmuraron palabras de amor y esperanza. Era como si una llama nueva hubiera sido encendida en cada corazón presente, pero la paz no duró mucho. Una figura conocida para todos apareció en la distancia. Era don Julián con su andar lento pero con una mirada clara. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó mientras su voz resonaba con una mezcla de curiosidad y reproche. El grupo contuvo la respiración. Habían sido tocados por esos momentos de luz, pero la llegada de don Julián podía traer consigo no solo interrogantes, sino también la incertidumbre de cómo la comunidad respondería a este nuevo despertar. María sintió una mezcla de emociones, preguntándose, ¿cómo recibirán nuestros corazones llenos de fe y esperanza al hombre que guarda tanto en su interior? La comunidad se encontraba al borde de una revelación, y cada mirada era ahora un desafío. ¿Sería don Julián la clave para unir a todos en una nueva obra de Dios? Mientras esa pregunta flotaba en el aire, la atmósfera crujió con la promesa de lo que estaba por venir. La fe se ajustaba al contexto del nuevo día, y lo que sucediera a continuación podría reescribir la historia de ese pueblo para siempre. La mañana llegó envuelta en una atmósfera cargada de expectativa. María junto a su grupo había emprendido un camino que iba más allá de oraciones individuales. Ahora eran un ejército de fe, listos para enfrentar cualquier tempestad que la vida les planteara. Cada paso que daban resonaba con la certeza de que estaban siendo guiados por una fuerza mayor. Junto a las calles empedradas de San José de las Montañas, el sol ardía brillante, desbordando su luz sobre el pueblo. La comunidad seguía despertando, y María sintió que el aliento de Dios soplaba en cada rincón. La noche anterior había sido un punto de inflexión. El murmullo de la primera oración conjunta había encendido chispas de esperanza, y ahora estaban decididos a llevar ese fuego a cada hogar. Llegaron a la plaza del pueblo, donde la vida cotidiana pululaba con risas infantiles y murmullos de adultos. Pero también se percibía un trasfondo de tristeza, ecos de corazones que aún no encontraban alivio. Hoy vamos a abrir nuestras manos y corazones, anunció María, su voz resonando con poder. Iremos de casa en casa y compartiremos el amor de Dios. Su luz es más fuerte que la desesperanza. Con la determinación palpitante en sus corazones, el grupo comenzó a tocar puertas. Sus gritos de alegría y esperanza se mezclaban con el ruido del pueblo, y uno a uno, los rostros de los lugareños se asomaban. María se dio cuenta de que allí estaba la misión. Cada encuentro era una oportunidad de revivir la fe y sanar las heridas del alma. La primera casa que visitaron fue la de doña Clara, una anciana a la que el tiempo y la soledad habían agobiado. Cuando María llamó a su puerta, vio el brillo de la expectativa en sus ojos cansados. ¿Qué quería usted, joven?, preguntó Clara, su voz temblorosa como un hilo de seda. María, con compasión, le respondió: queremos orar por usted, doña Clara. Sabemos que la vida ha sido dura, pero Dios aún tiene propósitos para su vida. ¿Podemos entrar? Clara, tocada por su amabilidad, los invitó con un gesto. Dentro el ambiente estaba impregnado de nostalgia, pero también de una fragancia a nuevas oportunidades. María, rodeada de su grupo, propuso que se unieran en oración. No estás sola, doña Clara. Vamos a alzar nuestras voces al cielo. La anciana, visiblemente emocionada, les tomó las manos, y juntos comenzaron a invocar la presencia de Dios, clamando por sanación y paz. Con cada palabra, el peso de la tristeza se disolvía, como polvo llevado por el viento. Al finalizar, Clara abrió sus ojos, y una sonrisa radiante iluminó su rostro. Siento que algo ha cambiado, murmuró, y en sus ojos brillaron las lágrimas de quien ha vuelto a recuperar la fe. Los miembros del grupo, testigos de esa transformación, sintieron que su fe era palpable. Cada encuentro con los lugareños se convertía en un testimonio vivo de que la esperanza sí existía. Sin embargo, la reverberación del ambiente no era solo externa. Dentro de María, una inquietud comenzaba a tomar forma. Sabía que la fe se ponía a prueba no solo en el gozo de las sanaciones, sino también en los momentos de duda y desánimo que se avecinaban. Y así continuaron su camino,
tocando puerta tras puerta, su espíritu se llenaba con cada sonrisa, cada lágrima de gratitud, cada respuesta a la oración. Aprendieron a transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. Pero a medida que se adentraban más en la comunidad, otros retos comenzaron a surgir, la resistencia de algunos hombres y mujeres que aún no podían aceptar un cambio tan drástico. Justo cuando estaban a punto de salir de una casa, un fuerte estruendo resonó, interrumpiendo el ambiente de celebración. Los corazones se detuvieron un instante. Entre la multitud, se encontraba don Julián, con una mirada entre la curiosidad y el escepticismo. ¿Qué están haciendo?, preguntó con la franqueza que siempre lo había caracterizado. María sintió una presión en su pecho. Sabía que este momento podría ser crucial. Se preparó, recordando todo lo que había avalado su fe. Venimos a compartir la esperanza, don Julián. Dios desea sanar este pueblo, y lo estamos viendo. ¿No querría usted ser parte? Entre los murmullos de la multitud, don Julián los miró con atención. Sus ojos mostraban una mezcla de desafío y deseo. Finalmente se acercó y les dijo: si lo que dicen es verdad, entonces muéstrenme. Ese fue el llamado que resonó en el corazón de María. El Señor nos está reunido para algo grande. Amén. En ese instante la atmósfera cambió nuevamente. Se escucharon murmullos de aceptación y fe. A medida que la congregación se reunía, María entendió que su lucha no estaba solo en sanar a los heridos, sino en unir corazones. Juntos comenzaron a orar una vez más, esta vez por el pueblo entero. Con cada clamor, cada súplica al cielo, la presencia de Dios se manifestaba, y los corazones en su interior ardían. De repente, un silencio abrumador se extendió. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de don Julián. No sé qué está pasando, pero siento un cambio, confesó, alzando su voz resonante. Siempre pensé que la felicidad era algo inalcanzable, pero aquí, junto a ustedes, la siento. El grupo se miró, una mezcla de gratitud y asombro llenó el espacio. Y fue en ese momento que una certeza profunda se asentó en el corazón de todos: no debía darse por vencido, que el camino hacia la esperanza empezaba a abrirse. La fe era más poderosa que cualquier temor o tristeza. La congregación oró con aún más fervor. Entre las lágrimas, se levantó un canto de alabanza que llegó hasta los cielos, resonando en la atmósfera como un eco de promesas cumplidas. Desde entonces las voces de todos se convirtieron en un solo canto. La transformación había comenzado. San José de las Montañas, antes un pueblo dividido por la tristeza y el sufrimiento, comenzaba a unirse en un solo clamor. Y entre ellos la figura de María, su corazón ardía de pasión y propósito, sabiendo que esta obra era solo el inicio de una serie de milagros que habrían de llegar. La esperanza se había asomado entre las sombras, y el nuevo amanecer de fe había comenzado. Las puertas de la comunidad estaban abiertas y juntos caminarían por el sendero de la sanación. No sabían lo que les esperaba mañana, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío con fe, amor y unidad. María sintió el calor de las manos entrelazadas alrededor de ella y, con una sonrisa en el rostro, levantó su mirada al cielo, sintiendo que el viento traía consigo la respuesta a sus oraciones. Amén. Y así concluye la historia de San José de las Montañas, trabajando día a día, de puerta en puerta, llevando esperanza y amor, dejando una huella imborrable en el corazón de cada uno de sus habitantes. La historia de María, la Madre de Fe, se convertiría en un legado que inspiraría a muchos a buscar la luz incluso en los días más oscuros. Ahora más que nunca, te invito a ser parte de esta misión. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias de fe que pueden transformar vidas. Deja un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros encuentren esperanza. Comenta abajo tus reacciones y testimonios sobre este final. Y por favor comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y fe. Solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar nuestro canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más.